El día 17 de febrero, que es el día del eclipse solar, ese día pasan muchas cosas. Vamos a iniciar astrología viva. ¿Qué significa astrología viva? Astrología viva es que no solamente vamos a aprender de símbolos, no solamente vamos a aprender de signos ni de casas, sino vamos a descubrir la inteligencia emocional de cada uno de los signos y también toda la simbología que hay a través de la programación neurolingüística que se debe hacer en cada casa. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo desde el principio. Si es un año 1 y es el caballo de fuego, año que nos conecta con la energía del 1, la base, volver al inicio, volver a comenzar, pues vamos a hacerlo este 17 de febrero, que incluso ese día tenemos eclipse de sol y es el primer eclipse de este año 2026. Ese día iniciamos clase, empezamos desde 1 y vamos a terminar en diciembre con toda la astrología viva, viendo también toda la biología y todo lo plutónico que hay en cada uno de los signos. Esta astrología viva la vamos a hacer online en vivo conmigo y lo mejor que vamos a tener, lo mejor que nos pide un año como este, pues cabe resaltar también la meditación. Por eso después de cada clase de astrología, vamos a tener una meditación Merkaba al final. ¿Para qué? Para poder integrar todos los conceptos, para poder integrar todo lo aprendido. Esto resolviendo algunas dudas que hay personas que dicen: Javier, yo me siento frustrada porque llevo estudiando muchos años astrología, llevo estudiando muchas cosas, llámese los signos, llámese los planetas, pero todavía me dificulta mucho fluir. Claro, porque tienes la información aprendida, pero hace falta integrarla. Recordemos que este año también Neptuno ingresa a Aries y esto va a pasar el otro mes. Entonces el 17 de febrero vamos a iniciar con la primera clase desde cero, vamos a empezar desde el principio cero totalmente y vamos a llevar toda la astrología viva para terminar en diciembre. Que en diciembre podamos llegar con esa energía ya aprendida y todos poder levantar esa mano y decir: lo logramos con el caballo de fuego. Uno de los mejores años para aprender astrología es ahora. El mejor año para aprender astrología es este 2026 porque toda la energía está en Acuario. Plutón ya está en Acuario y eso tiene que ver mucho con la capacidad de incrementar y de aterrizar todos estos procesos. La astrología es muy simbólica, la astrología tiene mucha geometría sagrada, la astrología tiene muchos símbolos, la astrología tiene muchas aristas. Entonces, si solo aprendemos, pero no dedicamos tiempo a la integración de la información, queda ahí, queda como conceptos sueltos. Por eso, en esta astrología viva que vamos a hacer, los invito para que se suban al caballo de fuego y empiecen conmigo el 17 de febrero y después de cada clase vamos a hacer una meditación online, todos, una meditación Merkaba, para integrar los conceptos que aprendimos en clase. Cada clase, tenemos clase, 2 horas, meditación para integrar los conceptos aprendidos. La siguiente clase, vemos la clase completa, astrología viva de cada uno de los signos, hacemos la clase y tenemos una meditación Merkaba para poder integrar todos estos conceptos. De manera tal que cuando lleguemos a diciembre del 2026, en este caballo de fuego, podamos levantar nuestra antorcha de decir: lo logramos.